pasada. Y es que, bueno, aparte de las capacidades caloríficas como yo las definía allá arriba, también hay una propiedad que está relacionada justamente con la capacidad, dependiendo de la cantidad de sustancia, ¿no? Ustedes sabrán que hay algo que se le llama calor específico, ¿no? Que resulta que es la capacidad calorífica, pero por unidad de masa, ¿no? Entonces aquí tienen que incluir el término de masa, ¿no? Entonces esa es la distinción. Y normalmente es más común verlas en sólidos y líquidos, ¿no? Entonces ustedes le llaman calor específico. Y bueno, como les digo, es más común en sólidos y líquidos, pero por el otro lado, si estamos hablando de un gas con una C minúscula también, es la capacidad calorífica molar. Por ahí luego le llaman calor específico molar, ¿no? Pero es una capacidad calorífica por unidad de mol, ¿no? Entonces, por eso es que luego puede haber errores de dimensiones, porque a veces le dan la capacidad calorífica y a veces la capacidad calorífica. Eso va a afectarles por un factor de n, ¿no? Entonces, esa va a ser la única diferencia que les va a generar, pero tienen que ser cuidadosos de lo que les estén hablando para usar una u otra, ¿no? Entonces, bueno, para las de presión constante y volumen constante, es decir, la capacidad calorífica molar a presión constante, que sería el valor que calculé ahí arriba entre n, pues simplemente sería para un gas monoatómico 5 medios de nr entre n, perdón, lo cual es 5 medios de r, ¿no? Y la capacidad calorífica a volumen constante por unidad de mol sería CV mayúscula entre n y eso es 3 medios de nr entre. Por ahí esa convención de mayúsculas y minúsculas quizá las puedan ver al revés, por eso no está muy estandarizado y deberían tener cuidado en ver qué les piden. Porque la única diferencia es que si tienen estas es multiplicar por el número de moles, ¿no? Así de fácil. Y bueno, estas son para un gas monoatómico, ¿no? Es importante eso. Y ejemplos de gases monoatómicos son el hielo, perdón, el helio, el neón. Entonces, gas monoatómico. Y entonces también existe, hablamos en termodinámica comúnmente hasta gases monoatómicos, perdón, diatómicos, como el dióxido de carbono. Y hay una pequeña diferencia entre esos valores, porque ahí nuestra CP sería 7 medios de R y CV minúsculas, o sea, estoy hablando por unidad de mol, sería, como siempre, se diferencian por R, debería de ser 3 medios, perdón, 5 medios de R, ¿sí? Entonces, para que ambas cumplan la relación de Mayer, CP menos CV, ya sea monoatómico o diatómico, vale R. Entonces, bueno, eso es como información que luego es importante porque a veces no les dan estos coeficientes de 5 medios y 3 medios y solo qué tipo hace es o
Entonces, bueno, dicho este paréntesis, vamos a hablar de procesos termodinámicos, ¿no? ¿Y qué es un proceso termodinámico? A pesar de que ustedes ya están familiarizados con muchos, como el isotérmico, el isobárico, el isométrico, el adiabático, quizá, pues estos procesos, o más bien un proceso es hacer que las variables termodinámicas cambien, ¿no? ¿Y de qué manera van a cambiar? Pues depende del fenómeno del cual yo esté hablando. Y bueno, cada tipo de proceso puede tener una ecuación para poder relacionar las variables. Y bueno, ustedes ya saben las más básicas que son para los procesos isotérmicos, isobáricos e isométricos. Y ahora me gustaría profundizar en un proceso adiabático, ¿no? Y bueno, un proceso adiabático es muy importante para la Olimpiada de Física, pero ¿quién me dice qué característica es la principal de un proceso adiabático? La presión dentro del proceso es constante. ¿Qué es constante? Perdón. La presión en el proceso. Ok. La presión en un proceso adiabático es constante. ¿Alguien tiene alguna otra propuesta o está de acuerdo con su compañero? Ah, me confundí, sí es cierto. Sí, es el cambio de calor, sí. Ok, exacto, sí. Pérdidas de calor no restringe la situación. O sea, no hay intercambio de calor, es más general, porque pérdida de calor significa que solo el sistema cede calor al exterior, pero puede que el exterior, que haya un flujo de calor hacia el sistema. Entonces, bueno, las cosas que ni entra, bueno, no hay flujo de calor, ¿sabes? Y eso se logra pues en un sistema que es aislado, que es adiatérmico, o sea, un sistema diatérmico sí permite el flujo de calor, un adiatérmico no, no. Entonces, eso es lo que pasa en un proceso adiabático. Y bueno, eh, de manera general es eso. Entonces, ¿qué sucede? Podemos decir que el intercambio de calor o escrito de forma diferencial de Q es igual a cero, ¿no? Ahora, yo quiero obtener una relación entre las variables de estado que funcionen para un proceso adiabático. Y bueno, quizá me sirva mucho partir de la primera ley. Entonces, ¿qué me decía la primera ley? En su forma diferencial, que el diferencial de la energía interna es igual al diferencial del trabajo más el diferencial del calor. Entonces, como yo estoy estrictamente hablando de un proceso adiabático, como ya puse arriba, esto se hace cero y la energía en un proceso adiabático va a ser igual al trabajo. O sea, el cambio en la energía interna es igual al trabajo realizado sobre el gas. Es poquito de forma diferencial, es lo que estoy poniendo ahora mismo. Y bueno, yo tengo una expresión en función de las capacidades o la capacidad calorífica para el diferencial de energía, que yo arriba ya la tengo por ahí. Y bueno, como nota, esta solo es válida para un gas ideal. ¿Cuál es la que les hablo? Esta, ¿no? Que la capacidad calorífica es igual a la derivada de la energía interna respecto a la temperatura. Pero como también ya sé que la energía interna solo depende de la temperatura, pues esa derivada parcial pasa a ser una derivada ordinaria, ¿no? Entonces, sabiendo que puedo escribir ACB como du en dt, entonces aquí puedo sustituir du como CV por dt, ¿sí? Bien, ok.
Y por el otro lado, yo sé que el trabajo, como yo usando la notación o la convención de signos que les comenté ahí arriba, es menos la presión por el diferencial de volumen. ¿Sí? Bien. Ok, aquí ya tengo este, una ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, bueno, antes de hablar de eso, aquí por alguna razón me va a convenir no escribir P, la presión, sino expresarla de otra forma a través de la ecuación de estado, ¿no? Y si yo expreso de otra forma a la presión a través de la ecuación de estado o de gas ideal, me queda esto de aquí, ¿no? Y entonces eso otra vez lo puedo sustituir en lo que tengo del lado izquierdo. Entonces, CV por dt es igual a menos nRT entre V por el diferencial de volumen. Ahora, ¿cómo resuelvo esto? Bien, ¿por qué hice ese cambio de la presión por nRT entre V? Porque ahora ya tengo las variables de los diferenciales, ¿no? Entonces, tengo el diferencial de temperatura y tenía, bueno, tengo y tenía el diferencial de temperatura y el diferencial de volumen. Y tenía una variable que es presión y una constante que yo pueda integrar, obviamente, una función tiene que ser respecto a esa variable. ¿Sí me escuchan? Porque me parece que no tengo internet. ¿Sí me siguen escuchando? Sí, Ah, perfecto. Entonces, bueno, como tengo que integrar respecto a esa variable, pues me convino hacer ese cambio. Y por eso puse nRT sobre V. Y ahora puedo hacer algo que se le llama separación de variables, que es el método más sencillo para resolver una ecuación diferencial. Y básicamente, para que yo pueda resolver esto que tengo aquí, o sea, encontrar la relación entre las variables que tengo, o sea, T y V, tengo que pasar todo lo que tenga a una variable de un lado y todo lo de la otra del otro lado, ¿no? O sea, todo lo de T de un lado izquierdo, por ejemplo, y lo de V de volumen del lado derecho. Y eso es lo que voy a hacer. Haciendo eso, yo tengo que CV por DT entre T es lo mismo que menos NR de B sobre B. ¿Vale? Bueno, aquí por comodidad, pues puedo arreglarlo a mi manera, ¿no? Pero el siguiente paso es integrar a ambos lados de la ecuación, porque ya es posible, porque ya tengo una función de esa variable, de la cual es el diferencial. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí tengo dt sobre t igual a menos nr entre c, que la voy a sacar porque es una constante todo eso de la integral y ustedes saben que ahí ya me estoy adelantando a los hechos. Entonces, ustedes saben que eso puedo hacer cuando integre. Entonces, bueno, reescribí eso de arriba de esa forma y lo que voy a hacer va a ser integrar. Y bueno, esa integral, pues yo la voy a definir para dos estados, o sea, un estado en el que las variables sean uno por T1 y V1, sean C2. Ahora, ¿quién sabe integrar esa, quién sabe hacer esa integral? Nos queda el logaritmo de ¿O T2 entre quién T1 no y sabe igual para que qué uno. la hagamos? Bueno, ajá, exacto. Esa integral es el logaritmo natural, ¿sí? Entonces, bueno, es logaritmo natural de T2 menos logaritmo natural de T1 una vez evaluada.
en los límites de integración. Y bueno, esto que multiplica, como tengo la misma integral, pero obviamente con otra variable, obtengo análogamente esta expresión de aquí del lado derecho. ¿Sí? Ahora, por propiedades de los logaritmos, ustedes saben que cuando dos logaritmos se restan, obviamente de la misma base, es equivalente a poner esto que estoy poniendo aquí. Y bueno, del otro lado, tengo menos NR entre CB por el logaritmo natural de la razón entre el volumen final y el volumen inicial, ¿sí? ¿Vale? Ok, la idea es que como ustedes saben, pero se supone que no, tengo que relacionar esas variables a través de gamma, o sea, el coeficiente de expansión adiabática que les dije que era CP entre CV. Pues bueno, yo puedo aquí ver que cierta forma esto que tengo aquí puede ser expresado como en términos de gamma. ¿Por qué? Porque ustedes saben que CP menos CV es igual a NR, ¿no? ¿Sí? Entonces puedo sustituir esto de aquí en donde tengo NR aquí arriba y ya todo me va a poder quedar en términos de gamma. Bien, logaritmo natural de T2 entre T1 es igual a CB menos CP entre CB por el logaritmo natural de V2 entre V1 y esto a su vez es el logaritmo natural de T2 entre T1 por igual, perdón, a uno menos gamma por el logaritmo natural de V2 entre V1. ¿Sí? ¿Vamos bien? Per- Perfecto. Entonces, bueno, aquí obviamente ya tendría que despejar estas variables V, bueno, de forma de que pueda eliminar el logaritmo natural, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo hago? Pues antes uso, ¿cómo se llama? Otra propiedad de los logaritmos, otra regla, y esto se me reduce a esta expresión de aquí, pasa como su exponente y ahora al aplicar la inversa del logaritmo, llego a que T2 entre T1 es igual a V2 entre V1 a la uno menos gamma. ¿Sí o no? Sí. Entonces, sí, no hay un error por ahí. Y bueno, ustedes saben pasar de esto a la de toda la vida, ¿no? Que ya ustedes lo pueden hacer con calma. ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, usan la ecuación de estado nuevamente para escribir la razón entre las temperaturas. Y bueno, ustedes deben llegar a esta famosísima expresión de que PB a la gama es una constante, ¿no? O sea, bueno, primero van a ver que P1 por B1 a la gama es igual a
P2 por V2 a la gamma, ¿no? Y como es de la misma forma, pues podemos decir que ese producto, o bueno, esa expresión es constante para un proceso adiabático, ¿vale? ¿Alguna duda? Sin dudas. Perfecto. Bueno, entonces, si no hay errores, vamos a ver. A través de ella es que podemos ver más o menos cómo se vería la gráfica en el diagrama PB de un proceso adiabático y es muy parecida, o sea, que se puede confundir con la de un proceso isotérmico, que es a temperatura constante, que si recuerdan era esto que les estoy poniendo aquí, pero ahí el V está elevado a la uno, ¿no? Y gamma no tiene el valor de uno porque, por ejemplo, para un gas monoatómico era 5 medios de NR o de 5 medios de R entre 3 medios de NR, lo cual es 5 tercios, que es mayor que uno, ¿no? Esto para un gas monoatómico. Entonces, se parecen, sí, pero va a haber una distinción, porque ese gamma, o más bien el exponente que tiene V para un proceso adiabático es mayor que uno, ¿vale? Y bueno, para un gas, perdón, diatómico sería 7 medios entre 5 medios, ¿no? O sea, 7 quintos, ¿vale? Y bueno, hablando de esta estrictamente, la figura o la función que se traza en un diagrama PV es, la curva es una hipérbola, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión para un proceso adiabático. Bien, algo importante que me gustaría comentarles es que en general yo puedo escribir, y aprovecho ya que vi a un proceso adiabático, yo puedo escribir a un proceso de la siguiente forma, ¿no? PV a la N es igual a una constante. Y bueno, si esa N es gamma, pues yo hablo de un proceso adiabático, ¿no? Y si no es gamma, si es otro número como el 2 por ejemplo, yo les estoy hablando de que tenemos un proceso politrópico. Entonces, un proceso politrópico tiene una ecuación entre sus variables que es de esa forma como les acabo de poner. Y bueno, otra característica importante, aparte de que les gusta más a los ingenieros, es que su capacidad calorífica es constante, ¿no? Y bueno, obviamente, como no es un proceso a presión constante o a volumen constante, pues no va a tener estos valores que ya calculamos para esos casos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, eso como paréntesis. Bien, entonces resulta que es posible encontrar una ecuación para el trabajo adiabático porque ya conocemos una expresión que nos da la presión como en función, digamos, del volumen, ¿no? Que es la que yo calculé arriba, en función de gamma, o la de PV a la gamma es igual a una constante. Entonces, si yo quiero saber cuál es el trabajo adiabático, pues tendría que hacer esta integral y llegar a una expresión, ¿no? Entonces, para hacer esto, pues bueno, yo tengo que
voy a poner que PV a la gamma es una constante K, de tal forma que la presión entonces sería K entre V a la gamma, ¿vale? Y bueno, voy a hacer la integral. Ahorita les menciono otra cosa importante de los procesos adiabáticos, porque bueno, esto va a ser en función de la presión y el volumen. Bien, al hacer esa sustitución, vamos a considerar que es una diferencia de volúmenes desde V1 hasta V2 y sustituyendo eso de arriba sería igual a K por V a la menos gamma, ¿no? Diferencial de V. Otra vez esa constante la puedo sacar y hacer esa integral inmediata porque tengo ese exponente que es menos gamma y bueno, esa también está hasta en los formularios de cálculo integral de prepa, ¿no? Entonces, esto ustedes saben que va a ser de menos K por V a la uno menos gamma sobre uno menos gamma, ¿no? Sí, 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 vamos bien. Y evaluado de V1 hasta V2. O sea, ya integré básicamente, apliqué fórmulas, ¿va? Ahora, evaluando esa integral, me queda que ese trabajo adiabático va a ser igual a menos K por V2 a la uno menos gamma entre uno menos gamma menos V1 a la uno menos gamma sobre uno menos gamma, ¿va? Y bueno, esa K todavía me estorba porque pues técnicamente no sé qué es, pero yo la puedo trabajar a mi conveniencia porque como arriba asumí que en general el producto de cualquier presión en cualquier estado por el volumen en ese mismo estado a la gama es esa constante, pues yo puedo decir que esa K puede ser tanto P1 por V1 a la gama como P2 por V2 a la gama. Y entonces, con esto yo la voy a sustituir aquí a mi conveniencia para distribuirla de manera que me quede una expresión uniforme o bonita. O sea que cuando yo tenga este término de aquí multiplicando acá, voy a relacionarlo con las variables del estado 2 y cuando yo tenga estas acá, como aquí tengo V1, voy a meter acá como si fuera de las variables 1, ¿vale? Entonces, dicho esto, tendría menos P2 por V2 entre uno menos gamma más P1 por V1 entre uno menos gamma. Aquí, bueno, obviamente al poner acá como P2, B2 a la gama, como tengo aquí este B2 a la gama y este B2 a la menos gama, pues por regla de los exponentes solo queda V2, ¿vale? Y lo mismo del otro lado. Eso fue lo que sucedió. Reordenando esto, sería la presión en el estado final por el volumen en el estado final menos la presión en el estado inicial entre el volumen en el estado inicial, perdón, por el volumen en el estado inicial, ahora sí, entre gamma menos uno, ¿sí? Y esa expresión es para poder calcular el trabajo en un proceso adiabático, ¿va? ¿Alguna pregunta que tengan? No. Ok, bueno, entonces, obviamente, si ustedes se fijan por la primera ley de la termodinámica, como el calor es cero, es decir, el cambio de la energía interna va a ser igual a el trabajo hecho sobre el gas, ¿no? Y si yo sé qué tipo de gas es, o si tengo
la capacidad calorífica de ese gas, pues también puedo calcular el trabajo mediante esta relación que va a ser válida para ese proceso, ¿no? Y bueno, eso ya sería en función de el incremento o la disminución de la temperatura, ¿vale? Bien, entonces vamos a pasar a un ejercicio. Entonces quiero que me ayuden con este ejercicio rapidito que es obviamente acorde a lo que les acabo de poner. Entonces, por ahí, léanlo. Si tienen dudas, me dicen. Y en unos 4 o 5 minutos vemos cómo vamos, ¿va? ¿Ya me escuchan? Sí, ya. ¿Cuánto les dio el volumen? Bueno, aquí
hay que notar que el proceso va a ser adiabático, ¿no? Porque la envoltura del gas es aislante, básicamente. Entonces, ¿sí me escuchan? Sí. Entonces, bueno, obviamente aquí vamos a aplicar lo que acabamos de obtener y pongamos presión en el estado inicial, o sea, en el suelo es P1, P1 por el volumen 1 a la gamma es igual a P2, vamos que aprendiendo la mitad de la presión 1 por V2 a la gamma. Bueno, como ya les dije arriba, para un gas monoatómico ese gamma va a ser 5 tercios, ¿no? Entonces ya de aquí lo que tienen que hacer es despejar V2 y reemplazar a gamma por 5 tercios y deben de llegar a 2 a la 3 quintos por V1, ¿vale? Luego, este es para el volumen. A la hora procesaba sin la situación, o sea, se cumple esta relación para esos procesos. Entonces, son estados y dejar de, en función de T1, esa temperatura. Tienen que llegar a que te es dos veces al menos. ¿Sí? Entonces, bueno, este problema es de un selectivo del de 2018 y bueno, vamos a ver, vamos a resolverlo juntos, ¿qué les parece? ¿Sí se ve o sí se distingue? Porque Sí, es una captura, entonces se ve borroso. Léanlo, por favor, y cuando terminen de leerlo, me dicen, por digamos. Lo primero que hay que notar es que, bueno, distinguir algo que también es, que puede cambiar las cosas, es que, bueno, el pistón, tenemos que suponer que está colocado horizontalmente, ¿va? Entonces, es esto de aquí. Porque, bueno, te habla de que tiene más, entonces si fuese vertical, ahí tendríamos cositas de sumas de fuerzas. Entonces, bueno, ahí está el pistón, perdón, el contenedor. Y inicialmente, bueno, tiene una división de tal manera que el volumen uno es de 3 litros y el volumen 2 es de
2 litros, ¿no? Entonces aquí sería V1 y qué datos te da aparte el volumen, la presión y también la temperatura. Ok, y del otro lado serían estas otras variables. ¿Va? Perdón, V2. Entonces, resulta que, bueno, primero el pistón de alguna manera está fijo en esa posición y entonces se deja en libertad el pistón y obviamente debido a la diferencia de presiones entre P2 y P1, la pared se va a mover, ¿no? Esa pared de masa de 2 kilogramos. Y bueno, a mí me pide la velocidad máxima de esa pared, ¿no? Pero como está hablando del helio, que es un gas monoatómico, y aparte dice que es de un material aislante, entonces no tendría por qué haber para ambos compartimentos un intercambio de calor, ¿no? O sea, ni entra ni sale, ¿va? Y tendríamos que llegar a la conclusión, perdón, de que el proceso es adiabático, ¿sí? Todos hasta ahí me siguen el por qué. sí. Va, ok. Entonces, ahora, ¿qué ideas tienen ustedes para trabajar este problema? O sea, ya sabemos que se someten a un proceso adiabático ambos compartimentos, ¿no? ¿Qué, qué, qué proponen? Primero, notemos que la presión final es la misma, ok. ¿Por qué? ¿Qué condición se cumple cuando tenemos una velocidad máxima? ¿Quién me dice qué condición se cumple para que se alcance una velocidad máxima? Equilibrio de presiones. Ok. ¿Por qué un equilibrio de presiones me da una velocidad máxima? Bueno, ya anoté la primera idea para resolver este problema. Ahora, ustedes dicen que para la condición para que la velocidad sea máxima es que la presión a la izquierda y a la derecha sean iguales, ¿no? Pero bueno, eso es porque, bueno, ustedes pueden saber que los valores extremos en cálculo los pueden obtener derivando, ¿no? Y si una derivada es cero, obtienen esos valores extremos, pueden obtener, ¿no? Para el caso de aplicado a la mecánica, ustedes saben que una velocidad máxima sería que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es cero, ¿no? O sea que esto de aquí, ¿sí? Y si eso se cumple como lo de la derecha es la aceleración, entonces la aceleración tiene que ser cero, ¿no? O sea que en el momento en el que se cumple una velocidad máxima, la suma de fuerzas vale cero, ¿no? Y en este caso, eso se va a lograr cuando la presión uno en el compartimento uno más bien sea igual a la presión en el compartimento 2, ¿va? Entonces sí, por lo tanto, esto implica que la presión uno prima o final, no sé cómo quieran, no, prima no, porque si no se va a chocar con la gama. ¿Cómo pondrían el subíndice para esto? Para indicar las presiones finales del compartimento Uno uno F que les gusta. y dos F. Ok, vamos a poner P1F debe ser igual a P2F. Muy bien, exacto. Y bueno, ¿qué más? ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos? Ya hay que comenzar a trabajar, ¿no? ¿O no? ¿O qué proponen hacer?
Ya tenemos esto que les acabo de escribir, que ustedes notaron y me dijeron, ¿no? Ahora, ¿alguien tiene alguna idea de cómo seguir? Sacar el volumen y la presión final de ambos. Entonces, ok, sacar el trabajo, muy bien. Pues miren, aquí la forma más directa o rápida de hacerlo es mediante otra idea de mecánica, que es el famosísimo teorema de trabajo y energía, ¿no? Trabajo-energía. Entonces, resulta que ese trabajo sobre el pistón, ¿no? Entonces, si conocemos sobre el pistón, vemos el cambio en la energía cinética. ¿Están de acuerdo? Y a qué quiero llegar con esto, pues que la energía cinética, como inicialmente está en reposo, va a ser igual a la suma del trabajo hecho por el gas del compartimento uno más el del compartimento, el de la derecha, vaya. ¿Sí? Y bueno, entonces ahora, obviamente, para el estado que es cuando las presiones son iguales, estas variables van a ser diferentes para cada lado. Pero bueno, yo puedo calcular esto, ¿no? ¿Cómo? Pues podría poner que el trabajo uno, que es el hecho por el gas, es menos la presión uno final por el volumen uno final, menos presión uno por el volumen uno entre gamma menos uno. Básicamente yo les puse que es el negativo de la expresión que yo deduje ahí arriba, pero como la que yo deduje es la hecha por el trabajo sobre el gas, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? sí, ¿O no? Ok. Si tienen alguna duda ahorita, en cualquier momento me pueden decir, ¿va? Y análogamente para el partido menos P2F por V1F, perdón, V2 entre gamma menos 1, ¿va? Ok, bien. Sustituir. Y bueno, ahora, si yo sustituyo eso, bueno, tengo esto de aquí, de un medio de mv cuadrada es igual a, les decía, entonces, para poder estimar las variables faltantes
de esta expresión, puedo usar la ecuación para un proceso adiabático, ¿no? Entonces, para el gas uno o más bien, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Vale. ¿Qué más? Esto podría ser suficiente. No, porque hay una relación entre que siempre será álgebra para poder llegar de que pues tienen esto, entonces queda el algebrita, el, esto, cuatro, que, que tres tienen que ya, por ahí ¿sabes? Entonces les cualquier duda, perdón, o cosa me mensaje, ¿no? Entonces, un momento que no carga.